Vamos a ver ahora la fórmula de Taylor y las funciones homogéneas. Primero veremos la fórmula de Taylor. La fórmula de Taylor, desarrollo de Taylor, nos ayuda a aproximar el valor de una función en el entorno de un punto mediante un polinomio. Hay aproximaciones lineales, cuadráticas, cúbicas. Primero vamos a ver el caso para una función real de variable real. Dada una función f de contenido en R en R, f de clase n en D, con D abierto y de clase n significa que admite derivadas hasta el orden n y son funciones continuas, y un punto x sub 0 de D, se define la fórmula polinomio o desarrollo de Taylor de orden n alrededor del punto x sub 0 como la siguiente expresión, que va a aproximar el valor de la función para puntos cercanos a x sub 0. F de x va a ser aproximadamente igual a f de x sub 0 más f' en x sub 0 por x menos x sub 0 más f segunda en x sub 0 partido 2 factorial por x menos x sub 0 al cuadrado más puntos suspensivos hasta la derivada enésima de f en x sub 0 partido n factorial por x menos x sub 0 elevado a n. ¿De acuerdo? El factorial de un número es el producto de los n primeros naturales. Por ejemplo, el factorial de n, pues si el factorial de 5, pues sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O el factorial de 3, 3 por 2 por 1. Así sería el factorial de cualquier número natural. Luego, para que esto se tuviera igualdad, tendríamos que tener el error, depende de la derivada de n más 1 en un punto intermedio entre x y x sub 0, partido de n más 1 factorial por x menos x sub 0 elevado a n más 1. Bien, a medida que el grado es mayor, mejor es la aproximación. Por ejemplo, el polinomio de Taylor de orden 1, que se considera como una aproximación lineal, lo forma la recta tangente y sería f de x es aproximadamente igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Sería hasta aquí. El polinomio de Taylor de grado 2, que es la aproximación cuadrática, sería tomar hasta la derivada segunda, como vemos aquí. Y, por ejemplo, el polinomio de Taylor de orden 3 sería la aproximación cúbica, hasta la derivada de orden 3. Vamos a ver un ejemplo, sea f de x igual a elevado a 3x, calcular el polinomio de Taylor de orden 3 en x sub 0 igual a 0, podría ser f elevado a 7x, no habría, o sea, no tiene por qué coincidir este exponente con el orden, ¿no? Bien, como nos piden de orden 3, pues significa que vamos a llegar hasta la tercera derivada. Aquí, como el x sub 0 es igual a 0, estos términos, pues queda x menos 0, va a quedar x, aquí x al cuadrado y aquí x al cubo, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer es calcular f de 0, f' en 0, f segunda en 0 y f tercera en 0. Luego, evidentemente, dividir por los factoriales correspondientes. Bien, f de 0 consiste en sustituir aquí en la función, sería elevado a 3 por 0, elevado a 0, que es 1. Luego, la derivada f' en x sería la derivada de esta función, sería 3 por elevado a 3x. Si sustituimos en 0, pues sería 3 por elevado a 3 por 0, elevado a 0, que es 1, 3 por 1, 3. La segunda derivada en 0, pues primero hay que hacerla para cualquier x, que sería derivar esto con respecto a x, sería 3 por la derivada del exponente, nuevamente 3, 9, por elevado a 3x. La derivada segunda en 0, pues sería 9 por elevado a 0, que es 9. Y así también con la derivada tercera, que nos sale 27 en 0, porque la función, la derivada tercera como función, sería 27 por elevado a 3x. Por lo tanto, sustituyendo aquí en la expresión, digamos que f de x se puede aproximar para puntos cercanos al 0, por ejemplo, si cogemos 0,1, pues se puede aproximar por este polinomio, que sería 1, que es esto, más 3 por x, porque x menos 0 es x, más f segunda en 0, que es 9, partido 2 factoriales 2 por 1, es 2 por x al cuadrado, porque esto es x al cuadrado, más la derivada tercera en 0, que es 27, partido el factorial de 3, que es 3 por 2 por 1, que es 6, por x al cubo. Y por tanto esto quedaría 1 más 3x, más 9 medios de x cuadrado, más, se simplifica dividiendo por 3 y también queda 9 medios por x al cubo. Es decir, por ejemplo, si cogemos x igual a 0,1 y calculamos este valor, nos va a salir muy similar a si sustituimos 0,1 en esta exponencial, elevado a 3 por 0,1, elevado a 0,3. Van a salir valores muy similares. Veamos el caso para n variables para una función escalar, la generalización a n variable. En el caso de funciones escalares, vamos a considerar las aproximaciones lineal y cuadrática, haciendo uso de la fórmula de Taylor de orden 1 y 2. Bien, dada una función f escalar que va de D contenido en Rn en R,
con f de clase en D, con D abierto y un punto x sub 0 de D, se define la fórmula polinomio desarrollo de Taylor de orden 1 en x sub 0 como la siguiente expresión, que aproxima el valor de f en un entorno de x sub 0. Pues ahora, en vez de poner aquí primera derivada, va a venir dada por el gradiente, es decir, f de x se va a poder aproximar por f de x sub 0 más el gradiente de f en x sub 0 transpuesto como un vector fila por x menos x sub 0, que esto va a ser un vector, como una matriz columna. Bien, luego se define la fórmula polinomio de Taylor de orden 2 de en x sub 0 como la siguiente expresión, que aproxima el valor de f en un entorno de x sub 0, que sería la aproximación cuadrática. Y por tanto sería la misma expresión que de grado 1, pero añadiendo la parte cuadrática. Antes teníamos la derivada segunda en x sub 0 y ahora hay que recurrir a la matriz hessiana. Y esto va a ser igual al producto de 1 partido 2 factorial por x menos x sub 0 transpuesta, es decir, va a ser un vector fila, una matriz fila, por la matriz hessiana en x sub 0, que está formada por la derivada de segundo orden de la función escalar, por el vector x menos x sub 0, que va a ser una matriz columna. Veamos un ejemplo. Sea f de xy elevado a x por coseno de y. Esta es una función escalar con solo dos variables que va de R2 a R. Entonces nos piden hallar el polinomio de Taylor de grado 1 y 2 en x sub 0 igual al punto 0, 0, también en el origen en este caso. Pues bien, esto lo que nos dice el polinomio de Taylor, que lo podemos aproximar por, en este caso sería f de 0, 0 más el gradiente de f en 0, 0 transpuesto por x menos y menos menos el x sub 0, un punto genérico, un punto xy menos el x sub 0, más 1 partido 2 factorial por xy menos el x sub 0, que sería el 0, 0, transpuesta por la hessiana en el 0, 0 y por este mismo vector sin transponer. Fijaros que esto va a ser la aproximación lineal, que es el polinomio de Taylor de grado 1, y si añadimos ya la parte de la hessiana va a ser la aproximación cuadrática, grado 2. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, x menos y menos el 0, el 0 va a ser xy menos 0, 0 va a ser xy. Bien, lo que hay que calcular es f de 0, 0, el gradiente de f en 0, 0 y la hessiana de f en 0, 0. Pues vamos a verlo. F de 0, 0, pues sustituimos x por 0 y la y por 0. Y sería elevado a 0 es 1 por coseno de 0, que vale 1. Por tanto, 1 por 1 vale 1. Bien, gradiente de f de xy sería parcial de esta función respecto de x. Pues sería, esto va multiplicando, se queda igual, y esto, la derivada elevada a x es elevada a x, por tanto, queda tal cual la función. Y la derivada parcial de f respecto de y, pues sería, esto va multiplicando, elevado a x, por la derivada del coseno de y, que es menos seno respecto de y menos seno de y. Y por tanto, el menos se pone delante y quedaría esta función. Si calculamos el gradiente de f en el 0, 0, pues tendríamos elevado a 0 por coseno de 0, que esto ya hemos visto que aquí salía 1, y ahora sería menos elevado a 0 por seno de 0. El seno de 0 vale 0, y por tanto menos 1 por 0, 0. Bien, de la misma forma vamos a calcular la hessiana. Cogemos esta primera componente y la derivamos con respecto a x y respecto a y, para obtener la primera columna. Derivada de esto respecto de x, nuevamente elevado a x por coseno de y. Derivada de esto respecto de y, pues elevado a x por lo que sería la derivada del coseno de y, que es menos seno de y. Bien, ahora esto lo derivamos con respecto a x. Pues queda el menos seno de y, va multiplicando, y la derivada de elevada a x queda igual. Por tanto, esta función queda exactamente igual. Y ahora, al derivar esto respecto de y, pues tenemos menos elevado a x, que va multiplicando por la derivada del seno de y respecto de y, que es coseno de y. Sustituimos, teniendo en cuenta que coseno de 0 es 1 y seno de y es seno de 0 es 0, y que elevado a 0 es 1, por tanto aquí queda 1, aquí queda igual pero menos 1, y en estos dos queda 0. Es una matriz simétrica. Por tanto, el polinomio de Taylor de grado 1, de f de orden 1, la aproximación lineal en el punto sería 1 más este vector como fila por este vector, que sería x menos 0 y menos 0. Por tanto, queda tal cual xy. Y sería 1 más 1 por x más 0 por y, 1 más x. Y luego el polinomio de Taylor de f de orden 2, la aproximación cuadrática, sería esta misma parte, que va a quedar aquí, más un medio de esto, que es xy,
por la matriz hessiana, que la tenemos aquí, calculada, por el vector xy. Y ya esto sería una forma cuadrática que, bueno, esto al realizar los productos va a salir un medio de por x cuadrado menos y cuadrado. Esto se puede hacer, por ejemplo, un medio x por y por 1, x, y esto es 0. Y luego menos y, queda x menos y. Al multiplicar por xy, pues x por x, x cuadrado, y por menos y cuadrado. Bien, vamos a ver ahora las funciones homogéneas y su conexión con los rendimientos a escala de las funciones de producción. Bien, vamos a ver primero la definición de función homogénea. Se dice que una función escalar f de d contenido en Rn en R es homogénea de grado R, con R un número real pero normalmente mayor o igual que 0, si se verifica que para cualquier x de d y cualquier valor lambda perteneciente a R con lambda mayor que 0, se verifica que lambda por x pertenece a D, una condición de lo que sería el dominio. Y luego, la otra condición, que es la más importante, es que f de lambda por x es igual a lambda elevado a R por f de x, para todo x del dominio. Ejemplo, tenemos f de x y z igual a x cuadrado menos 7 por y por z, en este caso el dominio es todo R3, y si multiplicamos lambda por cada una de las variables, pues tenemos que esto sería lambda, a sustituir aquí, en vez de poner x ponemos lambda x, y aquí en vez de poner y ponemos lambda y, y en vez de z, lambda z. Y tenemos que esto sería igual a lambda por x al cuadrado, lambda cuadrado por x cuadrado, menos 7 lambda por y, menos lambda por z. Lambda por lambda, lambda cuadrado, ¿de acuerdo? Y se puede sacar factor común lambda cuadrado, en estos dos sumando. Por lo tanto, nos queda lambda cuadrado por x cuadrado menos 7iz, que en realidad es la función f de x y z. Y por tanto queda lambda cuadrado por f de x y z, lo cual significa que f es una función homogénea de grado 2, que es el exponente que sale aquí de lambda. Bien, fijaros, vamos a ver el teorema de Euler relacionado con las funciones homogéneas. Sea f una función escalar homogénea de grado R mayor o igual que 0, con D un conjunto abierto, y f de clase 1 en D significa que admite derivadas parciales y son continuas. Entonces se verifica la siguiente igualdad para cualquier punto x1, x2, xn de D. Y es que el multiplicar cada coordenada por su derivada parcial correspondiente en dicho punto y sumar todos estos sumandos, pues eso tiene que ser igual al grado de homogeneidad R por el valor de la función en el punto. Por ejemplo, si tenemos esta función, la que hemos puesto antes, es homogénea de grado 2, por el teorema de Euler, si multiplicamos cada x por su parcial, x por la parcial de f respecto de x en un punto x y z, y por su parcial, y z por su parcial, y eso lo sumamos las tres cosas, tiene que ser igual al grado de homogeneidad 2 por la función en el punto, que sería esta expresión. Bien, vamos a ver la conexión que tiene esto de las funciones homogéneas con las funciones de producción y con lo que se llama los rendimientos a escala. Sea Q una función escalar, una función de producción, se dice que Q presenta rendimientos a escala constantes si Q de lambda x es igual a lambda por Q de x, crecientes si Q de lambda x es mayor que lambda por Q de x, y decrecientes si Q de lambda x es menor que lambda por Q de x. ¿De acuerdo? Pues bien, el significado económico significa que si la función de producción Q depende de n factores productivos, cuyas cantidades vienen representadas por x1, x2, xn, esto se va a verificar para todo x de D y para todo lambda mayor o igual que 0. Entonces, si Q presenta rendimientos a escala constantes, un incremento en los factores en la misma proporción produce un incremento de la producción en igual proporción. Es decir, si aumentamos un 20% en todos los factores, factores productivos, los factores, en ese caso la producción también va a aumentar un 20%. Luego, si Q presenta rendimientos a escala crecientes, pues en este caso un incremento de los factores en la misma proporción produce un incremento de la producción en mayor proporción. Lo cual significa que si aumentamos un 20% los factores, pues por ejemplo, pues la producción va a aumentar más de un 20%, a lo mejor un 30, un 25, un 40. Ya depende del grado de homogeneidad. Por último, si Q presenta rendimientos a escalas decrecientes, en este caso un incremento de los factores en la misma proporción, produce un incremento de la producción en menor proporción, lo cual significa
Por ejemplo, si aumentamos en un 20% los factores, pues en este caso la producción pues va a aumentar a lo mejor un 12, un 15, un 8, pero menos de un 20%. Vamos a ver la relación que existe entre rendimientos a escala de una función de producción y el grado de homogeneidad de una función homogénea. Bien, si se verifica que la función de producción Q es homogénea de grado R, sabemos que Q de lambda X es igual a lambda elevado a R por Q de X para todo X de D y para todo lambda mayor o igual que 0, ya que es homogénea. En este caso, el análisis del tipo de rendimientos a escala se realiza a través del grado de homogeneidad atendiendo al siguiente cuadro. Por un lado, pues bueno, si tenemos rendimientos a escala decrecientes, pues, por ejemplo, se tiene que tener que Q de lambda X sea menor que lambda por Q de X. En este caso, si Q es homogénea de grado R, ¿de acuerdo? Si resulta que el grado de homogeneidad R es menor que 1, pues se tiene que lambda elevado a R menor que lambda, siempre y cuando lambda sea es un número mayor que 1. Entonces, al tenerse esto, pues resulta que de alguna manera tenemos que Q de lambda X, que es, como es homogénea el lambda elevado a R por Q de X, al ser lambda elevado a R menor que lambda, tenemos que este producto es menor que este y por tanto presenta rendimientos a escala decreciente. Por el contrario, si el grado de homogeneidad es 1, evidentemente lambda elevado a R, el lambda elevado a 1 es igual a lambda, y en ese caso se tiene que, en el caso que se presente rendimientos a escala, se necesita esto, pero es que por ser homogénea de grado R, de grado 1, se tiene que esto es igual a esto, igual a lambda por Q elevado a X. Por tanto, se tendría que presentar rendimientos a escala constante. Y luego, para que presente rendimientos a escala creciente, se tiene que tener esto, y resulta que si el lambda es mayor que 1 y el R también es mayor que 1, pues lambda elevado a R es mayor que lambda. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como es homogénea, se tiene que esto es igual a esto y, por tanto, al ser este número mayor que este, se tiene que este término es mayor que este. Y, por tanto, tenemos que, cuando la función es, si tenemos una función de producción que es homogénea de grado R, entonces, si el R es menor que 1, entonces presenta rendimientos a escala decreciente, lo cual significa que un aumento en los factores productivos de un porcentaje, por ejemplo, un 15%, produce un incremento en menor proporción en la producción. En este caso, pues sería pues a lo mejor un 10, un 8, un 7, pero menos de un 15%. Si la función de producción es homogénea de grado R igual a 1, significa que presenta rendimientos a escala constantes, lo cual significa que si aumentamos los factores productivos en un 15%, la producción también aumenta exactamente en un 15%. Y por último, si presenta rendimientos a escala crecientes, pues en este caso, si la función Q es homogénea de grado R con un número mayor que 1, pues 2, 3 o 3 medios, pues en este caso significa que presenta rendimientos a escala creciente. De manera que si aumentamos un porcentaje, el mismo porcentaje en todos los factores productivos, por ejemplo un 15%, pues la producción va a aumentar más de un 15%. Pues, por ejemplo un 20, un 25, un 18, pero siempre mayor que un 15%. Bien, vamos a ver un ejemplo. La función de producción de una empresa textil depende de dos factores productivos, X e Y, que representan la mano de obra y la cantidad de materia prima respectivamente. Dicha función de producción viene dada por la expresión f de x igual a x al cubo menos y al cubo partido de x por y. Nos pregunta, ¿qué rendimientos a escala presenta esta función de producción? ¿Cómo se interpreta el resultado obtenido? Pues fijaros, vamos a ver. Si aplicamos, vamos a ver la segunda condición, vamos a ver si la función es homogénea, multiplicando cada factor productivo por lambda, ¿no? Y sustituimos en la expresión. Quiere decir que lambda por x lo sustituimos por x en dicha expresión, aquí y por tanto aquí abajo, y lambda i lo sustituimos por i en esta expresión y por tanto nos queda esto. Bien, lambda por x elevado al cubo es lambda cubo por x cubo, igual con lambda por i elevado al cubo, y aquí abajo queda lambda por lambda cuadrado por x por y. Sacamos factor común en el numerador lambda al cubo, porque está en los dos sumandos, y por tanto quedaría esto, y hacemos la división de lambda al cubo entre lambda cuadrado, que quedaría lambda elevado a 1. Y queda justamente x cubo menos y cubo partido de x por y, que sería esto. Que justamente esto es la expresión exacta de f de x y. Y por tanto,
f de lambda x lambda y es igual a lambda por f de xy. Eso significa que la función es una función homogénea de grado R igual a 1 y según el cuadro anterior, esta función de producción presenta rendimientos a escala constantes. Económicamente esto significa que un incremento de la mano de obra y de la materia prima, X e Y, en la misma proporción, por ejemplo, un 12%, produciría un incremento de la producción textil en la misma proporción, es decir, aumentaría también un 12%.